Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en la revisión de lo ocurrido en la última semana de mayo. Terminó ayer domingo 31 de mayo. Yo grabo para usted el lunes, como de costumbre. Eh, una semana en la que a nivel internacional no encuentro nada extraordinario. Sigue todo más o menos igual. El señor Trump sigue queriéndose salir de Irán y no lo logra. Hoy lunes, el supuesto acuerdo en el que estaban eh, negociando Estados Unidos e Irán se vino abajo otra vez. Y ahí van a estar, ¿no? Ya lo habíamos platicado, para Irán el estrecho de Hormuz es pues su única defensa y la van a aprovechar todo lo que puedan. Estados Unidos le cuesta ya mucho seguir ahí, pero no se pueden ir tan fácil porque pues necesitan declarar victoria y no está fácil lograrlo. Y además, como sabe usted, Israel sigue aprovechando esta situación para tratar de deshacerse de todos los grupos financiados por Irán, impulsados por Irán, que le han hecho la vida imposible a Israel. Es el caso de Hamas, que ha sido pues más o menos destruido, pero Hezbollah desde el Líbano pues sigue siendo un problema y están tratando los israelitas de acabar con las bases de Hezbollah en ese lugar. Pues en lo que lo hacen pasa lo mismo que en Gaza, una destrucción espantosa. Los grupos que tenía Irán en Siria no han estado funcionando ya por que cambió el gobierno en ese país, que sigue muy inestable. Sigue Yemen también. Entonces, pues para Israel esto es una guerra continua y eso complica a Estados Unidos porque fueron en alianza a atacar a Irán. No le avisaron a nadie más. Entonces, luego cuando Trump quiso ayuda de otros, pues todo el mundo le dijo que no. Entonces ahí están y no cambia. Tampoco cambia el asunto en Cuba. Detuvieron a dos señoras, dos cubanas en Estados Unidos, vivían en Estados Unidos ellas. Una es hermana de una dirigente de Gaesa, esta empresa militar que controla Cuba, y la otra es hija de un general. Ignoro cuál sea la presión que esto va a significar para el grupo que controla Cuba, y por lo tanto, pues no le puedo decir si esto el cambio de régimen en Cuba está más cerca o no que hace una semana. Le digo, prácticamente no hay cambios. Aquí en México, bueno, hay una cosa que a nivel internacional vale la pena, pero no le puedo platicar de ella, y es la encíclica de León XIV que se llama Magnifica Humanitas, acerca de inteligencia artificial. No le puedo platicar porque no la he leído, entonces pues no sé bien. He visto opiniones al respecto. Las encíclicas suelen ser documentos de alta calidad, están hechas por expertos. El Papa guía con sus ideas y luego autoriza o no lo que le parece conveniente, pero detrás de esto hay un montón de gente calificada, o sea, no es así un documento que se le ocurre a alguien, ¿no? Entonces suelen ser buenos textos, pero este no lo he leído aún. Cuando lo haga, con gusto lo platicamos por acá. Eh, Le decía, aquí en México tenemos dos cosas interesantes. Una es la resurrección de Acción Nacional alrededor de Maru Campos, ahí en Chihuahua. Eh, Ocurrió algo que pues no parecía posible hace poco tiempo, que fue que Vicente Fox y Felipe Calderón fueran a un evento con Acción Nacional. Los dos habían sido más o menos empujados hacia afuera, Felipe mucho más, él incluso renunció al partido, aunque su esposa sigue ahí. Después de pues, el intento de crear un nuevo partido que fue bloqueado por eh, no sé quién, pero no se lo permitieron, con argumentos leguleyos, como se decía antes, pero no lo dejaron hacer su partido nuevo, y desde entonces pues ha estado dando conferencias y cosas por el estilo, pero en política se había metido poco. Me imagino muy perseguido por el gobierno mexicano, pero ahora fue allá a Chihuahua a apoyar a la señora Maru Campos, que pues se ha convertido en una figura nacional, que no lo era, gracias a esta persecución
desde el gobierno, eh, que parece una réplica de lo que ocurrió aquí en la Ciudad de México con el desafuero, que convirtió a López Obrador en una figura nacional y luego ya sabe usted todo lo que pasó. Pero bueno, en eso andan en el caso de Chihuahua. Y al respecto, por cierto, la señora Sheinbaum, en su discurso de este domingo que inventó, pues para celebrar 2 años de triunfo, ya ve que eso mismo hacía su antecesor, su jefe, inventaba eventos en donde realmente hacía una mañanera más larga y más aburrida todavía. Yo esperaba más o menos lo mismo y así fue. La señora Sheinbaum se inventó un montón de cifras ficticias, unas, otras medias verdades, datos absolutamente irrelevantes, ilusiones. El chiste es convencer a todo mundo que México es una maravilla. Hasta dijo, probablemente es el país con más libertades en el mundo. Hay una gran cantidad de colegas periodistas que pueden decir lo contrario, ¿eh? Y los mismos medios que no van a decir nada porque pues dependen del gobierno en muchos sentidos y eso los ha llevado a cambiar su lógica editorial y convertirse en réplicas de las mañaneras y encontrarle virtudes a la señora y cosas por el estilo. Entonces eso de que es un país de libertades pues, es una vacilada más, pero bueno, insisto, es una lista inmensa de cosas que no tienen ninguna defensa, pero ella las dice. Y entonces, pues su argumento es, si alguien no se ve reflejado en estas cifras, es porque es parte de la conspiración de ultraderecha, ¿no? Ya nos agarró torcidos a usted y a mí, porque pues no creemos en esas cifras, simple y sencillamente porque son falsas, ¿no? Y con los mismos datos del gobierno se puede comprobar, pero bueno, entonces pues los que no están de acuerdo son una conspiración de ultraderecha que usa robots y usa no sé qué tantas cosas para desacreditar al gobierno más popular que ha habido en la historia de este país. Eso es lo que dice la señora. No sé qué tanto lo creen, porque también sí lo creen en parte, y qué tanto pues es la única forma de decir que ellos son legítimos en donde están y que ahí se van a quedar y que no se quieren ir. Ya cambiaron todas las reglas para las elecciones, ya si hubiese duda, pues está esta nueva causal de nulidad electoral por injerencia extranjera. Lo mencionó la señora en su discurso, que la injerencia del exterior, esto va en contra de la soberanía y la constitución y no sé qué tanto. Cambió, por cierto, lo que había dicho el gobierno sobre el tema de Chihuahua. Ya no es que los señores de la CIA habían participado en la destrucción del laboratorio. Ahora resulta que el laboratorio lo destruyó la fiscalía. Pero, ¿cómo fue que encontraron el laboratorio justo al mismo tiempo que los señores de la CIA? Yo me pregunto. Entonces, pues están viendo a ver cómo le hacen para acomodarse y para que no se les culpe a ellos de haberse hecho tarugos con el caso del laboratorio hasta que vinieron de fuera para decir, oigan, destruyan esto, ¿no? Entonces, yo creo que se están metiendo en una maraña de la que no van a poder salir porque son dichos que se pueden utilizar después en juicios. Yo sé que aquí no va a haber esos juicios. Si alguien intentara hacer un juicio aquí contra el gobierno, pues ahí estaban los ministros de la corte en primera fila aplaudiéndole a la señora. ¿Qué tenían que hacer ahí en la celebración de un triunfo electoral? Bueno, pues dejar claro con quiénes está la lealtad de estos ministros y esa no está con el Estado de Derecho o la Constitución, está con la señora o más claramente con su jefe, ¿no? Eso es lo que se trató el discurso de ayer domingo, dejar muy claro quién es el jefe y que la señora pues está simplemente cuidando el changarro. Eh, lo que dijo de injerencia extranjera ayer, pues lo echó a perder hoy porque hoy lunes en su mañanera se puso a hablar de lo que ocurrió en la elección de Colombia, en donde dice, no, deben haber contado mal los votos porque el que debía ganar era el candidato del señor Gustavo Petro y yo lo apoyo, debe revisarse. Bueno, esa injerencia, en el caso de México, va a significar la anulación de una elección. Entonces la señora se mete en todos lados, arbitrariamente, haciendo
opiniones o dando opiniones que responden a su ideología o a sus socios. Ya no está claro si es un asunto de ideología o es simplemente asociación criminal, pero pues, eso es lo que la guía a ella. Y no quiere que alguien haga exactamente lo mismo, pero del otro lado del espectro político, ¿no? Entonces, pues no hay manera, ¿no? No hay manera de hablar seriamente con un gobierno de este tipo. Todo lo que dijo ayer, acusando a la ultraderecha que en Estados Unidos nos está usando para ganar sus elecciones, hoy dijo, no, pero yo no me refería a Trump, ¿eh? O sea, son otros, ¿no? Bueno, eh, le tienen miedo a Trump, pero no se da cuenta que este proceso en el que estamos no es Trump. Este proceso, ya lo platicamos aquí, es un proceso institucional del gobierno estadounidense que ahora le toca llevar al señor Trump, pero después le va a tocar a otro. Y antes le tocó a Biden. Y fue Biden el que presionó para llevarse a Ovidio y el que después recibió de regalo al Mayo Zambada en este secuestro o entrega o lo que haya sido. Entonces, no es Trump. Esto es un proceso institucional que ya tiene una fuerza de trabajo conjunta en el Comando Norte de Estados Unidos para coordinar a las agencias que enfrentan al crimen organizado en México. Entonces, no estamos hablando de que si Trump se levantó de buenas o de malas, o que si en Irán está perdiendo, o que la elección intermedia la ve perdida y entonces va a alterar las elecciones para ganar y por eso nos necesita. Esos son cuentos, ¿eh? Detrás de esto hay un problema mucho más grave. Y ese es el que no parece estar entendiendo ella, cuando menos ayer fue claro que no lo entendía y hoy en la corrección que hace, pues tampoco. Entonces, sí preocupa un poco esto. La secuencia de su discurso lo platicaba hoy Guillermo Valdés en un artículo en Aurora de México, creo que fue. Pues es el México maravilloso que solo lo critican los ultraderechistas, que son los que están detrás de esta campaña de injerencia extranjera. Esa es la secuencia con la que construyó su discurso para culpar a los demás de los fracasos de ellos. Datos económicos de la semana pasada confirman que la situación es complicada. Otra vez no estamos en crisis, ya se lo he dicho muchas veces, pero vamos camino a ello. Y el problema es que no hay salida. Eso es lo que he tratado de explicar desde hace 4 años, porque desde hace 4 años era muy claro que no había salida, que el camino por el que se habían metido, que era comprar votos usando el dinero público, tarde o temprano nos iba a llevar a una situación crítica. Y en aquel libro que publiqué en ese año, México en el precipicio, ahí ponía yo datos y mi estimación de lo que iba a ocurrir y ocurrió prácticamente así. Decía yo, el déficit público será de 6% del PIB en 2024 y eso ya no es manejable. Fue de 5,7%, ¿no? Y no es manejable. Tan no es manejable que en 2025, para poder medio equilibrar las cuentas, trataron de bajar gastos, sobre todo en inversión, que es lo que usted puede bajar de inmediato, provocando problemas, porque si el gobierno deja de invertir, pues empieza a deteriorarse la infraestructura y el sector privado no invierte, pero lo hicieron porque no había otra salida. Redujeron la inversión pública en 1,5 puntos del PIB prácticamente y con eso lograron bajar el déficit de 5,7 a 4,8, o sea, 0,9. Bajaron en 1,4 la inversión para reducir el déficit en 0,9. Es decir, creció el resto del gasto en 0,5. Entonces, para este año dicen, no, ya ahora sí va a bajar. No va a bajar, man. No va a bajar, simplemente no pueden. Y los ingresos no les están cayendo como ellos esperaban porque la economía no se mueve. Esos datos salieron el viernes. Cae la recaudación del impuesto sobre la renta, que es el más grande de todos. Subió el IVA durante el mes de abril porque en abril tuvimos mucho más comercio exterior. Tenemos ahorita un boom de exportaciones que la señora Sheinbaum celebró. Ese boom de exportaciones tiene que ver con industria electrónica. Parece ser un reacomodo de
la industria china a Vietnam y de Vietnam a México, y eso es lo que estamos exportando. No sé cuánto tiempo Estados Unidos tarde en decir, oiga, esto nada más están cambiando etiquetas, ¿eh? No dudo que parte de ese crecimiento de exportaciones sea producción mexicana, pero parece que no es todo, ¿eh? Entonces, ahí tenemos una situación riesgosa. Y eso de andarse peleando con el gobierno de Estados Unidos cuando uno va a negociar el TEMEC o ya está negociando, donde dicen los que negocian que las cosas van muy bien, pero todos sabemos, Trump no va a querer firmar nada, lo va a dejar pendiente para podernos tener ahí azorrillados. Y además, pues ellos ya traen demandas específicas que no van a ser fácilmente aceptables. Por ejemplo, en energía. O sea, está clarísimo que México tiene un problema energético muy serio que no permite más inversión, simplemente no hay electricidad, no tenemos gas natural suficiente, importamos tres cuartas partes del que usamos, no tenemos gasolina, más de la mitad de la gasolina que se consume en México viene de fuera, la producción de Pemex es una miseria, está perdiendo dinero por todos lados, entonces eso pues no permite pensar en inversión sostenible en México. También celebró la señora, otra vez sigue insistiendo que la inversión de este primer trimestre del año fue récord, no fue récord, hay uno más grande antes, lo que pasa es que el Banco de México va ajustando las cifras conforme va perfeccionando el cálculo, y entonces subió el primer trimestre del 24 y con eso ya no fue el mejor. Pero aún así, la inversión es esencialmente reinversión de utilidades. Las empresas que ya están, pues tienen que seguir operando, pero no llega gente nueva, ¿eh? La inversión nueva es chiquititita. Entonces, pues francamente esto no se está moviendo, no se mueve, no hay recaudación, no hay recaudación, el gobierno va a seguir con déficit y en algún momento se van a cansar las calificadoras y van a decir México pierde el grado de inversión. Todos estamos confiados en que esto ocurriría más o menos en año y medio, pero si uno se empieza a pelear con Trump o con el gobierno de Estados Unidos y ese gobierno pues necesita herramientas para atornillar, pues va a usar todas, ¿no? Y cualquier día presiona a las calificadoras para que vean con más cuidado los datos de Pemex, sobre todo porque, mire, Pemex acaba de cambiar su contabilidad, es una contabilidad creativa que finge que las refinaciones, negocio, esos datos que ya enviaron a Nueva York, pues son peligrosos, porque pueden ser la excusa para decir, oiga, me estaban engañando con las cifras, ¿eh? Entonces, pues yo iba a moverlo de la calificación dentro de año y medio, pero lo voy a hacer ahora en noviembre, o en diciembre, o en enero. Y entonces les echa a perder la elección del 27, que ya de por sí la traen complicada. Ellos creen, y de ahí creo que surge la postura de la señora Sheinbaum, que representan al pueblo mexicano, ¿no? Evidentemente saben que eso no es cierto, pero creen que tienen el respaldo de una cantidad considerable de los mexicanos. La señora Sheinbaum dice, yo gané con 60% del voto. Eh, Todos sus aliados en la elección del Congreso llegaron a 54% del voto. Es posible que así haya sido, bueno, son las cifras, ¿no? Eh, Parte de eso, recuerde usted, fue compra de votos, parte de eso es el apoyo del crimen organizado, parte de eso viene de la burbuja que se hizo en gasto para que todo el mundo llegara contento, y por lo tanto no es exactamente legítimo, pero digamos que tenían 54 y 60, esas son las cifras que hay. Eso fue hace 2 años. Estos 2 años no han sido buenos. Ya los datos de empleo son bastante graves y yo creo que hay una proporción no menor que pues está diciendo, oiga, yo sí voté por usted, pero no veo resultados. El dinero que les están repartiendo y que lo van a seguir haciendo porque de eso depende su permanencia en el poder, pues cada día vale menos, ¿no? Van a quererlo subir con la inflación, pues, si lo intentan, la pérdida del grado de calificación ocurrirá antes. Entonces, no hay salida. Eso es lo que creo que es importante entender. De manera que este movimiento excluyente, indisciplinado, voraz e incompetente no va a poder mantener el poder. Nuestro problema sigue siendo el mismo desde hace 2 años,
¿quién va a recoger los pedacitos? Porque si estos se quieren quedar con el poder haciendo uso de todas las cosas que pusieron en materia electoral y se roban la elección, entonces la gente se va a enojar. Ya nos pasó eso. En los años 80 ese fue el problema. El gobierno, tratando de mantenerse en el poder, se puso a administrar las elecciones de una manera que antes no ocurría. Es decir, muchos creen que el fraude es con natural al PRI. No, no era así. Hubo fraudes al inicio y luego hubo fraudes a partir de los años 80. En medio de eso, había fraudes en algunos lugares ocasionalmente, en un estado, por ejemplo, donde había riesgos, San Luis Potosí, Nayarit, pero fuera de eso, la gente votaba por el PRI, ¿no? La mayoría. Esto más o menos funcionaba así. En los 80 ya no. Y entonces quisieron mantenerse en el poder, se ponen a intervenir las elecciones. Resultado, en 88 no hubo manera de saber quién ganó. Y después de 95 hubo que hacer una reforma que permitiera la participación de todos y con eso entramos en democracia. Entonces, ya nos pasó, eh, va a pasar otra vez, no sé cómo. Vamos a tener problemas porque el nivel intelectual del grupo que está en el poder es notoriamente inferior a lo que tuvimos en épocas anteriores. Entonces va a ser más complicado, siempre es más difícil hablar con personas limitadas, pero pues eso es lo que yo creo que va a ocurrir. Nadie puede saber cómo se va a mover esto. Lo que sí me parece más o menos claro es el camino por el que se metieron no tiene salida. Entonces, ya no quisieron corregir, tenían la oportunidad, les ofrecimos aquí la solución, presidenta, deshágase de estos y llame a la unidad nacional y seguro vamos a estar con usted. No quiso, y lo reiteró ayer, ella está con su gente, con sus socios, con sus criminales porque son de ella y porque pues no quiere que agarren a su jefe, ¿no? Me imagino que esa es toda la preocupación. Vamos a ir siguiendo cada semana qué ocurre, pero le digo, lo que para mí es un hecho es, esto no tiene salida. Y eso pues nos va a costar a todos y esa es la parte que habrá que encontrar cómo vamos pastoreando. De momento, no hay más. Lo platicamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.